Vamos a iniciar con una pequeña presentación sobre lo que es BIM, porque me parece importante reconocer para qué hacemos lo que hacemos, ¿no? No entender los metrados simplemente como que estamos agilizando un proceso y tratando de imitar los procesos de metrados manual que se hacían antes. Entonces, eh, sí es bien importante, me parece, esta parte, ¿no? BIM significa Building Information Modeling, es decir, modelado de la información para la construcción. Esto nos incluye tanto modelos 3D como estructura de datos. Hay que quitarnos esa idea de que BIM es utilizar un plano que ya se hizo en CAD y pasarlo de repente a 3D y que utilizarlo para visualización y punto. No, es estructura de datos. Estos datos nos tienen que servir a nosotros, en este caso, para sacar metrados o para más usos BIM que vamos a ver más adelante, ¿no? Hay que diferenciar también metodología BIM de software BIM. Uno no por ser experto en utilizar el Revit, en utilizar Archicad, cualquier software, está utilizando la metodología BIM, está siguiendo la metodología BIM. La metodología BIM es un conjunto de procesos que justamente nos permiten una coordinación, colaboración interdisciplinaria, evitar interferencias, que es lo que más se suele promocionar, pero también nos permite, por ejemplo, en fases avanzadas del proyecto, poder realizar cambios sin un coste elevado, ¿no? Un coste en el sentido de que nos cueste tiempo, de que de repente si ya se está construyendo y se detectó algo, ahí nos costaría más que tiempo, dinero, que es justamente el, el recurso principal, ¿no? De cualquier construcción de infraestructura. Bueno, como mencioné, la colaboración y coordinación interdisciplinaria es importante. También la metodología BIM nos permite cuantificar, sacar metrados, detectar interferencias a través de nuestra estructura de datos, como les mencioné antes. Y finalmente también nos permite ejecutar cálculos, sea en el sentido de sacar metrados o cuantificaciones, o sea en el sentido de repente yo modelar una instalación sanitaria y calcular, ¿no? Ahorrarme el tiempo de yo estar en un plano indicando bien, acá tengo tanto flujo, acá tengo tanto, y poder simplemente ahorrarme todo ese tiempo y habiendo modelado tener yo ya mis datos finales para poder calcular o incluso dentro del mismo software poder calcular esto y ahorrarme bastante tiempo, ¿no? Ahorrar tiempo es algo que vamos a escuchar muy seguido cuando hablamos de estos temas, porque es justamente a lo que nos orientamos, ¿no? A tratar de que la tecnología nos sirva a nosotros, más que nosotros estar utilizando la tecnología a imitar procesos anteriores. Muchas veces en el CAD se imita el proceso de dibujo manual y realmente es desaprovechar herramientas que podrían darnos un mejor flujo de trabajo. Bien, estos son los beneficios del BIM, principalmente reducción de errores y omisiones, porque al trabajar ya no con de repente planos en planta o simplemente con una hoja de cálculo, nos podemos ir dando cuenta de qué cosas se están haciendo de forma correcta, de repente tener en cuenta, ¿no? Las tres dimensiones al momento de ir trabajando. También una mejora en la coordinación y comunicación por el mismo tema de que mientras trabajamos y tenemos en cuenta las tres dimensiones, los procesos constructivos de todo esto, podemos ir viendo, uy, de repente al momento de yo estar modelando una tubería se va a cruzar con esta viga, entonces tengo que consultar con el estructurista. Si yo mismo soy el estructurista, bueno, tengo que regresar a mi cálculo o decidir, tomar decisiones en cuanto a si voy a eh, tomar en cuenta esa tubería dentro del cálculo de mi viga o simplemente cambiar la trayectoria de la tubería, ¿no? También un aumento en la precisión de diseño, por lo mismo que les mencionaba. Uno no modela simplemente por visualización, aunque en uno que otro caso sí, pero en la mayoría de casos se modela cómo se va a construir. Entonces, al yo tener en cuenta los procesos constructivos que voy a seguir para cada elemento, para cada
tipo de elemento, justamente, entonces tengo una mayor precisión en lo que estoy haciendo, ¿no? Y una mayor conciencia de cada punto a seguir de lo que yo estoy haciendo y puedo obviamente evitar errores, aguas abajo, digamos, más adelante en el proceso. Finalmente, una optimización en la planificación, presupuestos y reducción de costos. ¿Por qué? Por lo que ya les mencioné antes, ¿no? Reducimos costos al evitar errores de diseño, al evitar omisiones. Reducimos costos en el sentido de que si se hace una modificación, sea por decisión del cliente, por normativa, por lo que sea, esta modificación no es tan costosa en términos de tiempo, esfuerzo y por lo tanto dinero, y por lo tanto se genera un ahorro tanto para el cliente como para el contratista, como también para el más pequeño de los trabajadores, ¿no? Para el modelador de repente. Entonces es importante estos beneficios que nos da la metodología. Bien, acá les presento algo que se llama la curva de McLeamy. Es algo que mostramos mucho en BIM, nos gusta mucho este gráfico porque nos muestra cuatro curvas, ¿no? En el sentido Y tenemos el esfuerzo o el efecto que va a producir ese esfuerzo, y en el sentido X tenemos el tiempo, las distintas fases del proyecto, ¿no? Una fase conceptual, un diseño de ingeniería de detalle, una parte de licitación, construcción y finalmente lo que es la operación. La curva número uno, la curva azul, nos muestra la capacidad que tenemos de influir en el costo y en las capacidades funcionales. Es decir, si yo, por ejemplo, cometí un error en cuanto a que de repente el terreno que escogí no es el adecuado, tenemos la capacidad, requiere mucho más esfuerzo hacerlo en una fase inicial del proyecto, pero si se fijan en la fase, en la curva 2 perdón, en la curva roja, el costo es mucho menor. Sin embargo, si me doy cuenta de algo así en la parte final, la capacidad es mínima y el costo es altísimo. Bien, estas la curva roja y azul son más de una parte de gestión de proyectos, pero es interesante conocerlas e incluirlas acá. Y finalmente las curvas 3 y 4 me muestran el proceso tradicional de diseño, sea por CAD, sea a mano, utilizando las herramientas tradicionales, digamos. Y la curva 4 me muestra un proceso de diseño buscado, un proceso de diseño BIM, donde en la curva 3 el mayor esfuerzo está en la parte final del diseño de ingeniería, justamente donde se hacen los cálculos, donde se plasman los planos, donde van dándose cuenta de repente de algún error, hay que regresar partes atrás, de repente en la parte conceptual. Entonces me genera un esfuerzo alto justamente en la loma de esta curva 3 que estamos viendo, ¿no? Sin embargo, en un proceso BIM, que es la curva número 4, vemos que la loma de la curva está justo en pasar del concepto al diseño de ingeniería. Esta es la parte donde más esfuerzo ponemos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que nosotros al momento de sacar planos en las partes más avanzadas del diseño de ingeniería de detalle, nos ahorremos bastante tiempo, bastante esfuerzo, la parte de licitación ya tengamos todo claro, no tengamos que estar volviendo, ¿no? A determinados procesos para poder sanear esos errores que se han ido encontrando de repente más adelante. Bien, también quiero hablarles del nivel de detalle, que es algo que se maneja de forma muy común. Tenemos nivel de detalle 100, 200, 300, 350, 400 y 500, ¿no? Estos niveles de detalle se refieren a qué tan detallado nosotros modelamos justamente los elementos BIM, qué tantos datos incluyen, el nivel de detalle, ojo, por eso arriba he colocado Level of Development. Si bien puede ser este nivel de detalle, Level of Detail, también es Level of Information, es decir, nivel de detalle y de información. Por lo tanto, es un nivel de desarrollo. El nivel de detalle no se trata solamente de incluir más figuritas en lo que estoy modelando, se trata de incluir más información. De repente, sí, esto me implica subir el nivel de detalle geométrico,
pero para tener claras las posiciones exactas de lo que estoy dibujando, no de repente una, como en este caso, una válvula en el nivel de detalle 200 es simplemente una parte más del tubo, pero en el nivel de detalle 350, 400 ya puedo ver la válvula claramente, me puedo dar cuenta que de repente por estos sobresalientes que tiene la válvula no va a cuadrar exactamente a donde lo estoy colocando, entonces tengo que desplazar mi tubo. Bien, a la derecha, acá en esta diapositiva, tenemos en qué partes del proceso se utilizan los distintos niveles de detalle, aunque también depende de los usos BIM, que es justamente la siguiente diapositiva. El nivel de detalle 100, que no se ve acá, es diseño conceptual. Muchas veces se puede trabajar para arquitectura, se puede trabajar, por ejemplo, con masas en Revit o simplemente con dibujos o acá sí, con modelos 3D un poco más básicos, pero ya conteniendo información. El nivel de detalle 200 es un desarrollo de diseño donde yo voy colocando, este es un nivel de anteproyecto, digamos. No solo de anteproyecto de arquitectura, ojo, que es algo a lo que estamos muy acostumbrados. Existe un anteproyecto de arquitectura y de todas las demás especialidades no. No, anteproyecto de arquitectura, de estructuras, de instalaciones eléctricas, sanitarias, de lo que sea. Porque en esta fase de desarrollo de diseño yo ya necesito ir dándome cuenta, ir compatibilizando cosas que de repente el arquitecto no incluyó lo que es un cuarto de bombas, no incluyó una cisterna, un espacio designado para la cisterna. Entonces, al yo tener un anteproyecto de todas las especialidades, me puedo ir dando cuenta de esto. El nivel de detalle 300 es el nivel que yo y mucha gente consideramos mínimo para documentación, para ir haciendo ya planos de proyecto, de desarrollo, donde ya tenemos una precisión geométrica mayor, ¿no? Ya de repente acá se detalla, por ejemplo, en estructuras, se detalla el acero de refuerzo, en instalaciones sanitarias, las uniones, se revisan catálogos para ver que se disponga de estas uniones, de esas reducciones, todo eso. El nivel de detalle 350 es un nivel intermedio realmente, que es, digamos, el más moderno de estos niveles de detalle, no se incluía antes, por eso tiene el 50 ahí, que es acá una precisión de conexión e interacción. ¿Qué quiere decir esto? Acá mayormente se incluyen, por ejemplo, las conexiones estructurales cuando se diseñan estructuras de acero de repente. Aquí es cuando uno dice, bueno, ahora sí ya tengo que detallar correctamente estas conexiones estructurales o, por ejemplo, también el asegurarte de que en una caja de pase de electricidad dispongas de las conexiones necesarias para llegar a una caja de pase, este tipo de cosas, ¿no? El 400 ya es detalles de fabricación precisos, donde yo voy a indicar más, hablando de una construcción distinta a la que se hace en el Perú de repente. Por ejemplo, en Estados Unidos, en Argentina, incluso he visto recién en un edificio grande, se hacen detalles de fabricación para el acero. Entonces, la mayoría del acero no se trabaja en obra. La mayoría del acero se dobla en un taller, se arman columnas, vigas en un taller y se lleva la obra listo para colocar, para no estar ocupando este espacio en obra, para de repente no estar almacenando este acero en obra. Entonces yo tengo que tener estos detalles de fabricación de mis elementos estructurales por separado, ¿no? También de repente para ir armando por partes mis redes de agua, de desagüe, tener listo todo una batería de baños de desagüe, de repente tener listo armado todo solo para colocarlo y cuadrar de repente pequeños detalles en obra, ¿no? Pero que la mayoría de uniones estén pegadas listas. Y finalmente el nivel de detalle 500 o as built. ¿Qué significa as built? Cómo está construido. Entonces, esto no se va a utilizar para proyectos. El nivel de detalle as built se utiliza para reflejar algo que ya se construyó y por lo tanto se utiliza para operación y mantenimiento, no se utiliza casi para construir. Entonces es importante. ¿Por qué también es importante reconocer estos niveles de detalle para saber qué tanto yo voy a modelar en función de lo que necesito del modelo? Justamente lo que necesito del modelo son los usos BIM, ¿no?
Este texto que ven acá está extraído del Plan BIM Perú, que les invito a revisarlo. Realmente no es una norma todavía, pero bueno, es un texto bastante liviano comparado a otras normas. Es muy interesante de revisar y acá nos indica, ¿no? Los usos BIM. Los que vemos marcados en verde son los más comunes de uso y tenemos el levantamiento de condiciones existentes, el análisis del entorno físico, diseño de especialidades, elaboración de documentación, visualización, coordinación de la información, estimación de cantidades, revisión del diseño, análisis estructural, lumínico, muchos, muchos usos, ¿no? ¿Qué significa un uso? ¿Para qué voy a modelar yo? ¿Cuál es el objetivo que yo sigo con este modelo BIM? ¿A qué quiero llegar? Es decir, si yo de repente solo quiero sacar planos, yo puedo modelar solo con el objetivo de sacar planos. Por ejemplo, yo voy a sacar planos de una estructura, ¿no? Y modelo todo lo que es la estructura gruesa, todas mis columnas, vigas, losas, todo. Pero de repente, si no voy a sacar cantidades, no es necesario modelar ladrillos de techo, basta con indicar con un detalle. O no es necesario modelar el acero de refuerzo de todos los elementos, solo de uno de cada tipo de columna de repente, o uno de cada tipo de viga. Entonces ahí me estaría evitando un sobremodelado. Si bien el flujo de trabajo ideal es que antes de cada proyecto se realice lo que es un plan de ejecución BIM, no es necesario todavía con el flujo que se maneja en el Perú, pero es lo ideal. Si es que no se hace en el proyecto que están trabajando, sí les recomiendo sentarse antes del proyecto y por lo menos esta parte, decir cuáles son los usos BIM que va a tener mi modelo. Entonces yo puedo saber qué es lo que necesito modelar, no sobre modelar, no sobre trabajar. ¿Por qué? Porque justamente este sobretrabajo implica más tiempo y en la mayoría de casos, en prácticamente todos, este más tiempo implica más dinero. Y es justamente lo que queremos evitar, ¿no? Acá tengo señalado lo que es la estimación de cantidades y costos, que es justamente el uso BIM en el que nos vamos a enfocar en este webinar, en la parte de movimiento de tierras, ¿no? Bien, hasta acá es la presentación, digamos. Vamos a continuar ya con la parte un poco más práctica, que es justamente lo que vamos a ver en el taller de metrados. Justamente por eso es un taller y no un curso como tal, ¿no? Lo que vamos a ir haciendo es de repente indicar flujos de trabajo correctos para ir sacando metrados y haciendo justamente estos ejercicios de cada partida de metrados indicada en la norma para poder ir nosotros obteniendo metrados de un modelo BIM. Acá tienen un modelo BIM, realmente está recortado, no está completo. Tengo acá modelada una topografía y tengo modelado una estructura, ¿no? La parte inferior de una estructura, por lo menos. Bien, entonces yo primero lo que necesito sería un metrado de explanación de este terreno. Lo que voy a hacer es utilizar la herramienta componente, voy a modelar in situ y voy a generar un suelo modelado in situ. Si bien no le recomiendo utilizar los modelos in situ para la mayoría de procesos, para estos de topografía sí es un poco más correcto porque necesitamos mayor flexibilidad. Entonces, de repente colocamos aquí, por ejemplo, vamos a modelar un cubo, ¿no? Que me cubra todo el área que necesito explanar. Y teniendo este modelo, puedo cortar mi topografía. Vamos a aislar estos dos elementos. Como lo ven acá, vamos a darle transparencia de repente a este para que se pueda visualizar un poco mejor. Este paso no es necesario, es solo por tema de visualizarlo. Y le voy a decir que me corte a la geometría con lo que acabo de modelar. Y como pueden ver, la loma que estaba acá, todo esto desaparece. Y en el modelo que yo hice, tengo un parámetro, volumen de excavación en sólido topográfico, 301 metros cúbicos, dice, en todo el modelo, ¿no? Sin embargo, esto no está explanado, solo está hecho el corte. Acá lo que me falta incluir es justamente el relleno. Entonces, es el siguiente paso, ¿no? En esta parte. Vamos otra vez a ocultar el vínculo, que es la estructura en sí.
Vamos a ocultarla y desde la parte de arquitectura, de estructuras, vamos a generar un suelo. En esta vista no se puede, vamos a generar un suelo desde acá. Vamos a generar un suelo que también me cubra todo este espacio. Ahora ya no con modelo in situ, sino un suelo como tal. Como pueden ver, acá está. Y vamos a hacer que este suelo le vamos a cambiar, vamos a generar un tipo nuevo que sea relleno. A este relleno le vamos a cambiar el material. Vamos a utilizar el mismo material de la topografía. Y vamos a aumentar el grosor, ¿no? De repente a 3 metros, solo para estar seguros, que podría ser menor de repente. Y vamos a ocultar lo anterior temporalmente nada más. Y vemos que acá, si bien tenemos el relleno, y ya podríamos decir que se están intersectando, por eso se ve esta textura un poco extraña acá. Lo que hacemos es cortar, pero ahora ya no la topografía con el suelo, sino ahora el suelo con la topografía. Y si se fijan, si yo aíslo ahora mi suelo, tiene todos estos relieves, ¿no? Entonces tengo un volumen que yo voy a rellenar. Y acá, en el parámetro de volumen de mi suelo, tengo el metrado correcto, ¿no? Ingeniero, no le creo. De repente no es un metrado exacto. Bueno, eh, cabe recalcar, sí, que Revit no es el software ideal para movimiento de tierras. En obras de edificación sí, es bastante manejable, pero no les recomiendo que lo utilicen para carreteras, por ejemplo. Para esto está Civil 3D, que también puede utilizarse como software BIM si es que si es que se utilizan los parámetros, la codificación adecuada, se puede utilizar. Pero bueno, por ejemplo, acá voy a separar la geometría. Fíjense que el volumen de este elemento, sin cortar, son 2600 metros cúbicos, pero obviamente acá no voy a rellenar 2600 metros cúbicos, ¿no? Entonces, al cortar, al hacer ese corte, es donde a mí me reduce el volumen del elemento, ¿no? Yo tengo estos datos acá, podría jalarlos si es que de repente no quiero generar metrados desde Revit, yo ya puedo jalar este dato de volumen y decir, son 86.646 metros cúbicos de relleno. Y si me voy a este elemento, sé que son 301.87 metros cúbicos de corte, ¿no? Que lo correcto en realidad sería de repente balancear un poco el corte y el relleno, subir el proyecto para balancear esto, pero por fines didácticos lo vamos a dejar como está, ¿no? Una vez que yo tengo ya la topografía explanada, yo ya puedo pasar a trabajar a lo que es mi excavación localizada. La parte de extraer los metrados lo vamos a ver al final, ¿ok? Entonces, yo lo que suelo hacer es trabajar en dos modelos separados. De repente, en casos puntuales, eventualmente se puede trabajar con un solo modelo, pero si se fijan, esto es un vínculo. Para los que saben utilizar Revit a un nivel básico, intermedio, saben lo que es un vínculo. Entonces, yo ya tengo acá, puedo ocultar mi vínculo de repente, voy a descargarlo, y yo sé que la topografía que yo veo acá es una topografía plana que es justamente la que está modelada en este vínculo. Vamos a abrir y descargar el vínculo. Vamos a esperar un momento. Y dice que la topografía es bastante similar a esta, ¿no? Que con esto yo ya podría trabajar. Bien, en este modelo, si se fijan, es importante que si hay un solado o de repente un mejoramiento debajo de mis elementos, este se modele. ¿Por qué? Porque es justamente la categoría suelo la que permite ir generando excavaciones en las topografías. Hay un par de categorías más, pero la más versátil, digamos, es la categoría suelo. La categoría cimentación no permite, aunque la categoría, las losas de cimentación sí, la, las zapatas, los cimientos corridos no. Entonces hay que generar esto o vamos a ver más adelante un pequeño truco para hacerlo sin necesidad de modelar de repente toda esta base debajo de la cimentación, ¿no? Bien, entonces, ¿qué hago yo para empezar a generar excavación?
Voy a, acá sí es un paso necesario, de repente darle una transparencia a la topografía para que me pueda dar una mejor visualización de lo que estoy haciendo. Yo voy acá y le doy acá en la parte de arriba el botón excavar. De repente, si están con una pantalla de laptop, esto está bajo un icono más, que sería topografía, excavación, me parece. Y dentro está la herramienta excavar. Entonces, vamos haciendo clic simplemente en los suelos, en la parte inferior, cabe recalcar. Y acá, como ven, ya se va generando la excavación, ¿no? Se va generando, se va excavando todo. Puedo también excavar para las vigas que yo he ido modelando estos solados. Puedo, para mejorar, por ejemplo, para hacer los clics más rápido, puedo aislar los elementos, ¿no? Puedo aislar todos los solados y todo el over junto con la topografía. Entonces acá yo tengo una mejor visualización. Esto debería ser un falso piso, un pequeño error de modelado. Y acá ya tengo visibles todos mis elementos para ir seleccionándolos. Acá hay justamente cimientos corridos, por eso también vemos este pequeño solado. Vamos a ir seleccionando todos mis elementos. Y me parece que no me falta ninguno. Ah, me falta este, ¿no? Del cerco perimétrico. Bien, y si se fijan, si yo ahora aíslo la topografía, está excavado todo. Y ahora yo puedo de repente ir a este suelo y este suelo, el mejoramiento tiene el parámetro de volumen de excavación, 10 metros cúbicos, ¿no? Porque esto es un over de 2 por 2 si no me equivoco. Y acá el multiplicado por la altura me daría justamente la excavación. Acá me ha faltado esta viga. Bien, de repente en esta parte yo quisiera generar una excavación con talud por ser más profunda. De repente en esta parte el terreno es un poco más inestable. No necesito utilizar un suelo, es justamente el truco que les dije que les iba a enseñar. Puedo eliminar esta excavación y en lugar de utilizar este suelo, lo que voy a hacer es ahora sí un modelo in situ con la categoría suelo, ojo, para poder colocarlo en la misma tabla de cuantificación. Voy a hacer un hundido porque lo que quiero es un talud. Entonces en la parte inferior voy a modelar tal cual está esta parte. O si quiero, también le puedo aumentar de repente, no 10, 20 centímetros a cada lado. Y en la parte superior, vamos a editar la parte superior, vamos a seleccionar nuestro plano de trabajo, que va a ser debajo de este falso piso. Vamos a ir a una vista superior. Esto se puede hacer también en una vista de planta, pero es más fácil de repente acá, ¿no? Y en este caso lo voy a hacer de forma un poco arbitraria, pero obviamente esto se calcularía, ¿no? A qué distancia va a quedar en la cara superior de mi talud. Y el sólido que se me va a generar es este trapezoide, ¿no? Me parece que es el nombre del elemento. Entonces acá puedo hacer lo que hice antes, cortar mi topografía con este elemento y ya tendría, si aíslo la topografía, tendría una excavación con talud, ¿no? Esto se podría hacer para cada elemento, pero ya no podría utilizar el suelo este como un parámetro de excavación, ojo. Bien, entonces ahora lo que quedaría sería modelar relleno. Bien, entonces lo que voy a hacer es ir a la parte de arquitectura y utilizar suelos para ir rellenando cada elemento, de repente un solo suelo para rellenar todo, es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Vamos a ocultar los elementos que no necesitamos de repente y vamos a ir, por ejemplo, al nivel de falso piso o acá al 00. Vamos a ocultar también esto
y vamos a ir generando, ¿no? Nuestro suelo. Vamos a editar el tipo y vamos a decirle relleno H 2 metros, luego lo medimos y le podemos cambiar el nombre, ¿no? Entonces le puedo poner acá 2 metros, el material, tierra. Obviamente, si tenemos distintos materiales, hay que generar esos distintos materiales para poder diferenciarlos. Bien, y puedo hacer así, ¿no? Puedo copiar para que sea un solo elemento de suelo. Puedo copiarlo en todas mis zapatas. Puedo decirle que el nivel superior es el 00. Vamos a utilizar esta sección que está modelada acá para ver la altura. Si yo acá de repente le doy unos colores coherentes para que se note mejor, y ver acá está mi suelo. No necesito 2 metros en realidad, porque 2 metros es hasta el fondo de la zapata, pero necesito solo 1,50 m, ¿no? Eh, si bien en esta parte yo podría de repente delinear las columnas, delinear todo esto, que sé que no va a ir incluido en el relleno, es más fácil de otra forma que les voy a enseñar en un momento. Entonces voy a cambiar acá, voy a dejar el de 2 metros ahí por si lo necesitara para otra cosa, 1,50 m, 1,5. Y bien, listo, tengo el relleno hasta el nivel que lo necesito, ¿no? Vamos a ir nuevamente acá y vamos a generar el... Oye, ¿qué ha pasado acá? Ojo, acá hay un pequeño error que al parecer ha habido en el modelado y justamente lo vamos a aprovechar para corregir. Si se fijan en esta parte, tenemos como una franja de tierra, ¿no? Que no está excavada. Entonces vamos a aprovechar para ir de repente acá al nivel de fondo de zapata. Vamos a aislar lo que son los solados y nos damos cuenta que están de repente desplazados un poco a la izquierda. Y es justamente lo que les mencionaba, ¿no? Que de repente modelarlos fue un trabajo un poco arduo, pero al momento de yo hacer una modificación, ahora me ahorro bastante trabajo, ¿no? Porque yo simplemente muevo los soldados del lugar y la excavación se mueve correctamente. Ya no hay necesidad de volver a estar calculando la excavación de acuerdo al volumen que tenía, ni nada parecido. Bien, ahora sí podemos modelar, creamos similar. Acá no, tenemos que utilizar otra vista. Perdón, tengo varios abiertos y vamos a ocultar el falso piso, relleno, crear similar. Y vamos a trazar un relleno para lo que son todas las vigas, ¿no? Las vigas de cimentación, ¿no? Vamos a copiarlo. Vamos a copiar esto para acá. De repente de acá del punto medio, acá, para acá. En el otro sentido también. Obviamente en este caso son excavaciones rectangulares, ¿no? Es un poco más simple. Pero si fuera necesario, no estoy limitado en ese sentido. Puedo, puedo generar excavaciones con distintas formas, como les mostré acá. El relleno también lo vamos a ver. Que se le puede dar una forma distinta. Acá, por ejemplo, hay que cambiar esto. El relleno abarcaría toda esta parte. Aunque vamos a hacer por separado los cimientos corridos mejor, ya que la altura es distinta. Bien, me salió una advertencia de que se intersecta con algo. Es justamente lo que vamos a ver. Justamente se está intersectando la viga con lo que acabo de generar, ¿no? Por el peralte de mi viga. Si fuera el mismo peralte de la zapata, no habría problema. Es 1,40. Entonces voy a generar un relleno de altura 1,40.
Bien, vamos a ocultar un momento el relleno porque me di cuenta que estas dos vigas falta excavarlas. Pero eso no es problema porque justamente como yo tengo modelado todo esto, simplemente, a ver, es cuestión de dar a excavar, hacer los clics correspondientes y se va a hacer la excavación. Este era lo que faltaba, me parece. Correcto, ahora sí. Vamos a trabajar con colores coherentes para que se pueda distinguir un poco mejor cada cosa. Vamos a ocultar el sólido topográfico y me faltaría el relleno de los cimientos corridos, ¿no? Que de repente es la misma altura que las zapatas, pero tendremos que revisarlo. Y vamos a generar acá de la misma forma. Y no hay más cimientos corridos. Listo. Si vamos al 3D, yo ya tengo modelado todo mi relleno y puedo empezar a cortar, ¿no? Voy a ocultar todos estos. Voy a ocultar también esto, todo esto de acá. Y la topografía misma también no la necesito ahora. Que tampoco necesito, no necesito todas las zapatas y los demás elementos sí los necesito, ¿no? Entonces le doy unir. Ahora con la herramienta unir, ojo, es distinta a la herramienta cortar. Voy a activar la unión múltiple. Selecciono el relleno y selecciono todo esto. No es necesario ir teniendo cuidado porque yo ya aislé los elementos que quiero que corte. Bien, entonces unir nuevamente, selecciono este y selecciono todo esto. Me dice que no se intersecta, obviamente no se intersecta con todos los elementos que he seleccionado, entonces esos no se van a cortar. Y finalmente los cimientos corridos, ¿no? Me va a salir la misma advertencia. Y si nos fijamos, acá ha habido un pequeño error. Esto debe haber pasado con todos los sobrecimientos. Es cuestión de dar los clics en el orden inverso nada más. Pero puedo cambiar el orden de unión para acá. Nuevamente cambiar el orden de unión. Y de todos estos vamos a ir, para ahorrarnos trabajo, vamos a aislar los cimientos corridos y los rellenos. Todos estos del exterior los vamos a ocultar también. Y vamos a revertir el cambio que hicimos antes para poder hacer de forma masiva el cambio, ¿no? Bien, ahora sí, cambiar orden de unión, selecciono este y selecciono todo. Cambiar orden de unión, selecciono todo, y de unificar las selecciones y finalmente este de acá. Selecciono esta parte. Y no funcionó, algo hice mal. Bueno, no importa, no lo vamos a hacer de la forma lenta, digamos, aunque sea. Para este proceso que estoy haciendo de unir, no necesariamente se tienen que hacer a mano, ojo. Se puede hacer, y lo recomendable es hacerlo con plugins de Dynamo, que es, para hacer procesos repetitivos es muy conveniente. Me parece que también hay un curso en Pyramid Academy, podrían revisarlo, consultarlo, que en lo que es el curso
En el taller de metrados también vamos a utilizar algunos plugins de Dynamo, ¿no? ¿Qué pasa acá? Ah, claro que hay una columna. Ok. Bien, creo que ya tendría los elementos estos. Falta acá. Falta toda esta parte, ¿no? Y si yo ahora aíslo mis rellenos, voy a ver que están hechos los cortes. Acá faltan las columnas. Repito, es cosa del orden de hacer los clics. Pero bueno, vamos a cambiar el orden también. Vamos a cambiar el orden de unión. Vamos a dejar solo las columnas, solo los rellenos. Y selecciono todas mis columnas. Y ahora sí debería funcionar. Y de repente las columnetas sí van en... A ver, vamos a ver por acá. No, la columneta está cortando correctamente, sí. Donde falta cambiar es en estos. Cambiar orden de unión. Y esto. Y ahora sí. Con esto hemos terminado de cortar nuestro relleno, ¿no? Y ahora podemos pasar a sacar nuestro metrado de corte y relleno. ¿Cómo hacemos esto? La herramienta principal que vamos a utilizar para sacar metrados son las tablas de planificación. Antes que nada voy a vincular el otro archivo, ¿recuerdan? El de excavación masiva. Lo voy a cerrar, lo guardo y lo voy a vincular, ¿no? Es la parte de insertar, vincular Revit. Un momentito. Bien, en esta parte me aseguro de que esté de origen interno, para que se coloque solo en el lugar correcto. Y puedo ocultarlo de repente si me facilita el trabajo, pero ya tengo el archivo acá ubicado, ¿no? Entonces ahora sí puedo ir a vista, tablas de planificación y tablas de planificación cantidades. Acá voy a buscar lo que es la categoría suelos, que es justamente con lo que hemos modelado todo nuestro movimiento de tierras. Les voy a decir en fase uno, porque si se fijan todo lo hemos ido modelando en la fase uno. Y le damos a aceptar. El nombre lo podemos cambiar luego. Bien, entonces acá yo puedo ir diciendo, por ejemplo, voy a hacer primero lo que es la excavación masiva, ¿no? Tengo que activar esta opción de acá abajo de incluir en elementos de vínculos y el parámetro que me interesa es volumen de excavación en sólido topográfico. Pero obviamente yo también tengo que incluir otros datos, ¿no? De repente el tipo y tengo que incluir, aunque realmente estos son los únicos que me interesan ahora mismo. Y si vemos acá, justamente los datos que hemos colocado. Tenemos acá el over que va generando un volumen de excavación. Acá cada elemento que me va generando un volumen de excavación, ¿no? Sin embargo, yo ahora lo que quiero es aislar justamente el elemento de la excavación masiva, que es este de acá.
que es el que me genera 301 metros cúbicos. Entonces lo puedo buscar por acá. Es este, se llama suelos uno. Puedo generar un filtro. Filtrar por tipo es igual a suelos uno. Aunque debí cambiarle el nombre de repente cuando lo generé, pero no hay problema, ¿no? Entonces, generado el filtro, puedo darle a aceptar y puedo visualizar, ¿no? Tengo este elemento, quiero revisar qué es de repente. Ok, es es de excavación de la piscina. Lo puedo incluir en excavación masiva, esta excavación, o le puedo cambiar el nombre. Pedir acá familias, suelos uno, y acá excavación con salud. Voy a colocar para que cuando vaya a esta parte ya solo me aparezca el... Ok, acá pasó algo. Tipo, es igual a... Ok, hay que activar esto, está activado. Contiene suelos uno. Y ahora sí. Obviamente yo no puedo presentar un metrado de esta forma, ¿no? Tipo volumen de excavación. Tengo que presentar, aunque sea largo, ancho, alto, de forma referencial. Si se fijan, este elemento también me reporta área. Bueno, no, área no me reporta. Entonces yo puedo generar de forma referencial, aunque queden vacíos, unos campos de largo, ancho y alto. Lo puedo hacer de esta forma, con el parámetro calculado, le puedo colocar largo, lo dejo sin fórmula y lo coloco. Esto me sirve como un truco más para presentación. Lo coloco de esta forma y le coloco acá volumen de excavación nada más. O parcial, simplemente parcial. Si tuviera varias excavaciones, también puedo generar un total. Acá activo en campos, no, perdón, acá, totales generales. Y le digo que totales. Y en formato también le digo que acá me calcule los totales. Y acá me pone el total, ¿no? Si tuviera varios elementos de repente, acá se sumarían y se colocaría el total. Bien, esta tabla de planificación corresponde a excavación masiva. Déjenme un momento, voy a ver la partida porque no la recuerdo exactamente. Acá le podemos colocar OE 2.1.1, nivelación de terreno. Esta es mi excavación y tengo ya la tabla de planificación. No vamos a generar otra más para nuestro relleno masivo también. Vamos nuevamente a generarla a través de una tabla de planificación de suelos, fase uno, aceptar y incluir en vínculos. Ahora lo que necesito es el volumen. Ojo, y también el tipo, ¿no? Para filtrarlo también me va a servir este tipo. Acá tengo nuevamente un montón de elementos. Voy a identificar cuál es el elemento de mi relleno. De repente oculto esto. Y el nombre de este elemento, tengo que el volumen es de 86 metros cúbicos. Entonces acá puedo buscar cuál corresponde. Es relleno. A este sí le puse nombre, si recuerdan. Entonces le digo filtrame. Y quiero que solo cuando el tipo sea igual a relleno, a veces con los elementos vinculados no me permite seleccionarlo directamente, entonces le doy contiene, relleno. Aceptar, y nuevamente genero los parámetros de presentación netamente, ¿no? Le pongo el largo, ancho, altura,
Y el volumen de relleno. Le puedo colocar, a este le he puesto nivelación de terreno, le puedo colocar acá de repente punto uno, corte, copiar esto y pegarlo acá, ¿no? Acá cambiar el nombre, cambiar esto por un punto 2. Y yo tengo acá mis dos tablas de planificación, tanto de corte como de relleno. Acá también le puedo calcular los totales en la parte de clasificación y agrupación. Totales, formato y en volumen le digo que me calcule los totales para indicarle de cuáles quiero que calcule total, ¿no? Y ahora podríamos pasar a la excavación localizada. Acá, por ejemplo, ya podemos ocultar el vínculo para fijarnos en qué necesitamos. ¿Dónde hay excavación localizada? Hay acá, hay acá, 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 acá. Todos están en la categoría suelos. Por eso es importante trabajar lo que se quiere cuantificar en la misma tabla con la misma categoría, ¿no? Aunque podemos utilizar las tablas multicategorías en el caso, en casos que sea muy necesario. Les digo en casos limitados porque la tabla multicategoría muchas veces no me muestra algunos parámetros. Entonces, aceptar. Y acá quiero también el volumen de excavación en sólido topográfico. Quiero el tipo. Y acá le doy que no me incluye los elementos. Y acá, por ejemplo, no me está mostrando el... Ah, le di multicategoría. Si se dan cuenta, por eso me está mostrando acá también columnas, vigas, todo esto. Entonces la elimino y la vuelvo a generar, ¿no? No seleccioné acá suelo, fase uno y ahora sí. Tipo, volumen de excavación en sólido topográfico. Y le puedo dar, bueno, con estos me basta por ahora, ¿no? También recuento. Esto me va a servir ahora en un momento. Y le doy filtro, que solo si el volumen de excavación es mayor que cero. Que no me detalle cada ejemplar, es decir, que no me los ponga en una lista uno por uno, para que me los vaya agrupando. Le digo que me los agrupe por tipo y luego por volumen. Y tengo acá, ¿no? Excavación con talud tenemos una y el volumen de excavación es este. Over tenemos 18 y el volumen de excavación son 10 metros cúbicos, pero de cada uno, ojo, acá me falta un parcial de repente. Estos soldados de acá deben ser de vigas. Ahora también vamos a ver cómo identificar esto. Estos 15, 12, tenemos acá algunos, ¿no? Este debe ser de cerco perimétrico, por ejemplo. Podemos agregar acá el campo de comentarios. Comentarios, colocarlo con estos botones acá, ir al 3D y seleccionar todo esto y aislarlo, ¿no? Con el atajo HI los aislamos. Le digo acá en comentarios que esto es piscina, por ejemplo. Esto es cerco perimétrico. Los que voy colocando el comentario los voy ocultando. Todos estos son zapata. Los voy ocultando. Estos de acá son cimiento corrido. Los oculto y todos los demás son vigas de cimentación. Y si voy a mi tabla de planificación, acá está incluido el comentario, ¿no? Que le he ido colocando. Entonces están agrupados ya por eso. Bien, entonces ahora sí podría generar un parcial. ¿Cómo genero este parcial? Voy a duplicar este parámetro. Eso no se puede de forma normal, pero puedo hacer un parámetro nuevo que sea parcial.
Uy, perdón, no le coloqué fórmula. Nuevamente acá escribo parcial. Y es un número, es un volumen. La fórmula es igual a esto simplemente. Parcial. Y ahora le digo que en clasificación y agrupación, en formato, perdón, el parcial sí me calcule totales. Y ahora si ven, por ejemplo, 2,58 por 15 ya son 23,63. Entonces ahora puedo generar abajo de todo también un total general. Le doy título, recuento y totales, no, título y totales. Y en formato le digo que, bueno, ya está indicado, ¿no? Que el parcial me calcule los totales. Entonces acá se calcula 463,93 metros cúbicos de excavación localizada. Yo acá tengo ya todo esto y puedo ponerle el nombre, ¿no? OE 2,1,3 cortes. Como ven acá ya vamos viendo nuestras tablas de planificación y vamos a hacer una última tabla para el relleno. Bueno, no última, también esto es el relleno con material propio, ¿no? Suelos nuevamente, hace uno y acá lo que quiero es el tipo, el volumen y acá, como ven, tengo todos el solado, el afirmado, el over, pero acá lo que me interesa no es eso, es el relleno. Entonces voy a decirle que el filtro, solo cuando el tipo sea igual, perdón, no, contenga relleno, diferencia mayúsculas y minúsculas, ojo, sí, justamente es el relleno, aceptar. Acá tengo los volúmenes, ¿no? Tengo tres elementos que me están generando relleno. Son estos tres, este es uno, este es otro, este es otro. De repente, si yo quiero separarlo, sí tendría que generar por cada zapata un relleno, por cada viga de cimentación un relleno, pero por tema de agilizar un poco el proceso ahorita, lo estamos haciendo de esta forma. Entonces, acá me puedo fijar también, ¿no? El relleno que me está generando cada elemento que hemos generado justamente. Tengo el volumen acá. Me reporta un área si quisiera incluirla, un perímetro si quisiera incluirlo, un grosor, que es la altura total. Entonces puedo decir también incluir ese parámetro grosor a modo de altura. Puedo colocar acá filtro, perdón, filtro no, un campos, grosor. Voy a buscar acá, grosor, altura. Raro, no me deja jalarlo. A veces depende de cómo estén hechos los parámetros, no permite, ¿no? Mm, mm, mm. Un momento. Bueno, podemos incluir área. Bien, y también vamos a incluir los parámetros que colocamos antes, ¿no? Largo, ancho, altura. Ahora vamos a ver lo del grosor. Me parece extraño que no me esté dejando incluirlo. Acá le puedo cambiar también el nombre de volumen a parcial simplemente. Y acá le puedo ir cambiando el nombre a OE. El relleno es 2,1,4. Mentira, es 2,1,4,1. Relleno sería el propio. Vamos a revisar acá. El grosor es correcto, qué extraño. A ver, vamos a revisar nuevamente. Campos y vamos a revisar parámetro por parámetro. Acá ahí tengo un problema que han venido parámetros de otro proyecto. Entonces todos estos realmente no tienen contenido ahora mismo. Me van a disculpar, los voy a eliminar. Esto es un add-in que sirve justamente para manejar parámetros
de forma masiva. Y bueno, no es el caso del webinar, pero me veo obligado a utilizarlo de repente para limpiar el flujo de trabajo un poco. A veces cuando copiamos elementos de otros modelos, pasa esto, ¿no? Que vienen parámetros que realmente no estamos utilizando. Ok, y ahora sí. Ahora puedo en campos ver solo los parámetros que existen y que tienen un contenido. Media tipo, función, grosor del núcleo. Este me sirve, por ejemplo, en este caso, por lo menos. O grosor predeterminado. Voy a jalar estos dos para revisar. Ojo, no hay problema si hacemos esto. Si jalo este y quiero revisar. Entonces, el que me sirve es grosor predeterminado. Aunque yo tenga acá ya incluida la altura de repente, puedo incluirlo de esta forma. Entonces, altura, lo desecho. Grosor del núcleo, lo quito y lo coloco acá. Y acá le puedo cambiar el nombre de esto por altura. Cuidado con las mayúsculas. Bien, y tendría todos mis rellenos con material propio. Vamos a hacer lo que son rellenos con material de préstamo. El relleno con material de préstamo depende, en teoría se hace por metro cuadrado, ¿no? Y se indica la altura, pero en muchos lugares piden que en las planillas se coloque como metro cúbico. Vamos a ver lo que dice la norma. Vamos a aprovechar. Es 2.1.4.2. Metro cúbico, ¿no? Entonces, si nos piden con metro cuadrado, a veces hay que decir, bueno, la norma dice esto y realmente, diga lo que diga un revisor, la norma va sobre todo ello, ¿no? Bien, entonces, vamos a hacerlo. Ya que tenemos el volumen, tenemos esto, por ejemplo, acá tenemos los mismos parámetros que utilizaríamos en un relleno con material de préstamo, ¿no? Entonces podemos control C, control V en el mismo lugar, o clic derecho, duplicar. Acá ampliamos de repente. 2.1.4.2 rellenos con material de préstamo. Y acá el filtro, queremos que no contiene relleno. Ya tenemos solado, afirmado, over, más solados, entonces los vamos a agrupar, ¿no? Vamos a decirle que no me detalle cada ejemplar, que me los clasifique por tipo y por área de repente, por volumen, nada más. Y vamos a quitar este campo de área, en este caso. Tenemos afirmado, excavación con talud, este hay que quitarlo también. Ahorita revisamos eso. Tenemos over y varios soldados, ¿no? El comentario de repente también lo podemos traer. Recuerdan que antes lo vimos. Algunos ya deberían tener el parámetro. Entonces, acá tengo zapata, cimiento corrido, viga de cimentación, sea que corresponde cada uno de estos. Me faltan estos de acá. Este afirmado, ¿de qué es, por ejemplo? El afirmado va a corresponder a zapatas, al menos con cómo está hecho este modelo, ¿no? Entonces puedo ir incluyendo ahí mis parámetros. Puedo seleccionar acá, ir a mi 3D y ver que todos los afirmados que tengo son de zapatas. Entonces acá mismo dentro de la tabla de planificación puedo colocar zapatas. Estos soldados quiero saber de qué son. Los selecciono acá, voy acá, aíslo. Los soldados son de zapatas y este solado es distinto, es de la piscina. Entonces acá le coloco piscina y este solado zapatas, ¿no? Este finalmente también quiero saber de qué es. O nuevamente seleccionarlo. Lo aislamos. Y este no es un solado, esto es un error.
Esto es un falso piso. Le vamos a cambiar el tipo para que no aparezca. ¿Qué pasó? Sí, vamos al lado. Bueno, lo dejamos así y volvemos acá, ¿no? Entonces, yo quiero que, por ejemplo, la excavación con talud, que si bien es un suelo, no quiero que me lo incluya acá. Y el genérico, que es el falso piso, no me los incluya. Puedo, por ejemplo, ir a todos los que sí quiero que me los incluyan y colocarles un parámetro nuevo, ¿no? De repente, excavación con talud no me está reportando altura, le puedo decir de una vez que la altura o el grosor predeterminado, que es el nombre real del parámetro, tiene un valor. Si es que tiene un valor, que me lo muestre, si no, no. Bien, y le puedo decir que también acá, que el tipo no es igual a genérico. Esto es en este caso, no hay muchos filtros que se pueden ir trabajando, sea por parámetros, sea uno muy específico como este, que no quiero que me muestre este de acá, o sea uno de repente que le diga que no tenga un volumen mayor a tanto. Puedo ser muy específico con todo, ¿no? Entonces, acá están agrupados, ojo. Entonces, si bien todos estos solados pertenecen a zapatas, 0,40 metros cúbicos es el volumen individual, digamos. Si se fijan, vamos a aislarlos. El volumen de cada uno de estos es 0,40 metros cúbicos. El volumen total es mayor, ¿no? Es multiplicar todo esto por la cantidad de zapatas que son. Entonces acá sí vale la pena agregar un recuento acá arriba y duplicar este, ¿no? Parcial, parcial. La fórmula que se iguala a volumen, aceptar, unidades incoherentes, porque acá tengo que seleccionar volumen. Le puedo decir acá que el parcial me calcule en esta parte, perdón, en formato parcial, que me calcule totales. Una vez le voy agregando acá que me incluya una fila con los totales. Y acá podemos ver que ya 18 por 0,40, 7,20, ¿no? Entonces acá solo quedaría ordenar todo esto. De repente, por mantener la cantidad de columnas, ya no le coloco largo, ancho, altura, recuento. Entonces le voy a colocar solo altura, le voy a colocar el volumen unitario, digamos, la cantidad y el parcial, ¿no? Voy a quitar el de ancho para acá colocar. Uy, ojo, ¿por qué? Ancho no corresponde. Ah, no, sí, está bien. Porque es un calculado, ¿no? Entonces no tiene a dónde regresar. Este es un parámetro que se generó para la tabla. El parcial se queda al final, le voy a colocar el volumen acá, altura acá, la cantidad la voy a colocar acá, acá le puedo cambiar los nombres. Ojo, acá no estoy cambiando el nombre del parámetro, sino simplemente el, el nombre que estamos presentando, ¿no? Volumen unitario, altura, parcial. Dice que esta es la multiplicación de este por este, ¿no? De repente yo también quiero dividirlo, ¿no? Quiero el total de afirmado, el total de over y el total de solado, porque realmente acá estoy mezclando todo. También puedo agrupar. Si se fijan, ahorita hemos utilizado esto solo para clasificar, pero también lo puedo usar para agrupar. Le puedo colocar un encabezado y me los va a ir separando. Afirmado es tanto, over es tanto, solado es tanto. Y acá me da el total general, que le puedo colocar también un pie de página para ponerle totales. Y puedo quitar el total general y me dice afirmado, tienes estos, tu total es este. Over, tienes estos, tu total es este. Soldados, tienes todos estos, el total es este. Entonces ya tendría mis rellenos con material de préstamo. Podría hacerlo así como acá, en una sola tabla, estos tres. También podría cambiar el nombre del tipo de repente para que el encabezado que me muestra acá, en lugar de ser esto, sea el nombre de la partida.
O podría generar un parámetro nuevo, clasificarlo por eso y ocultar lo que no corresponde. Por ejemplo, nosotros podemos utilizar, ojo, un parámetro para clasificar o agrupar y luego ocultarlo. Ahorita estoy clasificando por tipo. No lo voy a dejar como resultado final en este caso, pero le coloco campo oculto, ¿no? Y si bien se oculta el tipo, me lo sigue clasificando por ese tipo, me lo sigue teniendo en cuenta. Entonces es algo a tener en cuenta, ¿no? Bien, podríamos ver también nivelación interior y apisonado. Para eso tenemos el parámetro de área. Creo que es cosa de ir dándole continuidad nomás, ¿no? A lo que hemos ido viendo de repente. El área de acá, si tomamos en cuenta, voy a ocultar esto. Todos los que me generen una excavación, todos los que tengan un, bueno, vamos a hacer un apisonado en cimentación, ¿no? Vamos acá, suelos. Vamos a ver justamente ese tema de ocultar parámetros que sí estamos teniendo en cuenta. Le vamos a poner volumen de excavación, sólido topográfico. ¿Por qué? Porque esto me está indicando si es o no la capa del fondo, que es donde tengo que apisonar, ¿no? Área y tipo. Los ordeno simplemente, ojo, cuidado. Y le puedo decir que si es que el volumen de excavación corresponde, es mayor que cero, me lo muestre, si no, no. Y también quitar esto, ¿no? Y que se agrupen. Como no los clasifiqué, se agrupa todo en uno solo, por tipo y por área. Y ahora sí, ¿no? Puedo colocar así y tengo que en la excavación con talud voy a generar un 81%, 81 metros cuadrados de apisonado. En el over 4 metros cuadrados. Acá también puedo agregar un recuento, como hice antes. Puedo agregar un recuento, puedo agregar comentarios, puedo ordenarlos. Ahora ya no necesito este volumen de excavación que se muestre y puedo hacer lo que les dije antes. Campo oculto y tengo comentarios. Acá valdría la pena de repente separarlo. Lo puedo clasificar por comentarios. Voy a aprovechar, voy a agregar otro campo de área. Le voy a poner con minúscula para que se diferencien. Perdón, sin tilde, no con minúscula. Área y aceptar. Tengo que colocar las unidades correctamente. Volumen no, área. Unidades incoherentes. Ah, área, perdón. Se me fue el clic. Lo voy a colocar ahí y me sale el área, ¿no? Y le digo también que esta área sí me calcule los totales. Le voy a poner acá total general, formato, área y acá calcula totales. Y me dice 81 metros cuadrados, acá 18 por 4, 72. Acá, ojo, me está mostrando sin decimales. Esto es por un tema de configuración. Si yo doy al atajo UN o voy acá en la parte de gestionar, puedo ir a las unidades de proyecto. Y acá tengo área, le coloco dos posiciones decimales, que me deje el símbolo. Y si yo voy acá ya me muestra dos decimales, ¿no? Pero si quiero también puedo trabajar en mi modelo con cero decimales, pero acá modificarlo. Acá en la parte de formato, puedo decirle al área también, formato de campo, que puedo desactivar esto y decirle que me muestre tres decimales incluso. Bien, entonces eso es posible. Bien, vamos a colocar simplemente el título acá. POE 2.1.5.1. De cimentación. Cimentación. Y yo puedo ir, por ejemplo, a un plano. Vamos a hacer un nuevo plano con el
formato que da Revit nada más. Y todas estas tablas de planificación que he ido generando las puedo colocar acá. Entonces, como les mencioné al inicio, hay que un poco dejar de perseguir el seguir los procesos que se realizan con metodología tradicional y hay que perseguir los resultados, hay que imitar esos resultados. Entonces, de repente yo no lo presento en Excel, al final se va a imprimir, puedo presentar esto simplemente porque tengo la confianza de que el software me está generando los cálculos correctamente. Obvio que faltaría darle un poco de formato. Acá, por ejemplo, puedo cambiar esto. Vamos a entrar y vamos a cambiar acá volumen nada más para que no se alargue tanto. Acá podría alargar esto. Puedo hacerlo desde acá o desde el otro campo. También se pueden hacer plantillas de vista para cada tabla de planificación. Entonces yo con esto ya podría presentar unos metrados, ¿no? Alineándolo correctamente, dándole formato a la hoja. De repente, en lugar de utilizar esto que es un A1, puedo utilizar un A4, ordenar todos mis datos. Y si simplemente lo necesito para tener yo una referencia en el momento que estoy en obra, pues obviamente no necesito ya colocarlo acá, no necesito darle formato, solo necesito necesito saber cuánto pisonado de cimentación. Son 260 metros cuadrados. Perfecto. Listo. Tengo el dato. Es mucho más fácil que de repente estar yendo a un plano e ir a cortar, a acotar cada zapata. En esta zapata va a ser tanto, en esta tanto, y tantas de este tipo. Entonces estar con una hoja ahí, acá simplemente, ok, necesito este dato, dame este dato. Ojo, todo esto funciona porque yo he modelado de cierta forma, ¿no? Es algo que también vamos a ver en el curso. Vamos a ver recomendaciones de modelado para cada partida porque, bueno, en inglés tienen una expresión muy interesante para esto, es garbage in, garbage out, es decir, basura entra, basura sale. Si yo al programa le meto basura, va a salir basura. Entonces, el programa no va a hacer las cosas por mí. El programa necesita que yo incluya estos datos, que yo los maneje correctamente para poder sacar adecuadamente, en este caso, mis metrados o los datos que yo vaya necesitando, no sean planos, sea lo que sea. Bien, con esto terminaríamos este webinar. No ha sido muy largo de repente, pero espero que el contenido haya sido de su provecho. Me parece que ahora tendremos una ronda de preguntas de acuerdo con el formato de pirámide. Así es, muchísimas gracias, estimado ingeniero Daniel. Si alguien de los asistentes tiene alguna consulta, pues sea muy bienvenida. Pueden hacer sus consultas por chat o por su micrófono. Y claro, pues este tema es sumamente importante, sobre todo en este cambio que estamos tratando de utilizar el BIM más allá de el modelamiento 3D y de la documentación y de los usos BIM que son los más comunes, ¿no? Ya estamos viendo el tema de el metrado, el tema de los presupuestos, temas un poquito más profundos en el uso de esta gran metodología, ¿no? Y que por cierto va a ser adoptada sí o sí por el gobierno según el plan BIM que tenemos, ¿no? En este diciembre teníamos un hito de la modificatoria, el próximo año, a mediados del próximo año, en junio, julio, vamos a tener otro hito. Em, ya el gobierno está implementando plataformas para los programas especializados, ¿no? Como el PRONIS, el PRONIET, eh, y nosotros tenemos que estar actualizados para cada vez ir profundizando en este tema del BIM. Bien, si tienen alguna pregunta, alguna consulta, ¿no? Por ejemplo, cómo llevar estos metrados ya a una presentación, ¿no? A veces las entidades tienen pues sus plantillas, cómo hacer esa conexión. em, por ahí Eddie dice, bien explicado. César nos dice gracias, muchas gracias a ustedes. Brian dice, de igual manera, bien explicado, se puede obtener el archivo de la explicación. Miren, fíjense que en el curso se van a dar no solamente archivos
estructuras, sino también archivos de arquitectura, instalaciones eléctricas y sanitarias, para que ustedes puedan hacer sus prácticas, ¿no? Y son los archivos de todo el programa de instituciones educativas que, que estamos dando, ¿no? Entonces, van a tener acceso ustedes a esos archivos para que puedan hacer sus prácticas, sus talleres, que el ingeniero Daniel va a exigirlos para la respectiva certificación. Una consulta para el ingeniero Daniel. Adelante, ingeniero. Eh, ¿Se podría exportar estas tablas a un Excel, por ejemplo? ¿Y cómo hacerlo? Eh, sí, ingeniero, buenas noches. Hay formas. Revit tiene una función nativa para exportar a Revit, perdón, a Excel, que es en esta parte de acá. Sí se sigue viendo en mi pantalla, si no me equivoco. Sí. En esta parte de archivo podemos, cuando exportamos, podemos hacerlo a CSV si nos vamos acá hasta el final, informes, y le puedo dar tabla de planificación, pero obviamente no puedo estar en un plano, no tengo que estar acá, o tengo que estar dentro de una tabla de planificación, y acá le puedo dar exportar. Voy a la parte del final, informes, tabla de planificación, y me permite exportarlo con un formato CSV o con TXT, pero eso es todo. Sin embargo, existen add-ins como el que les mostré, que con el que manejo los parámetros, que es zroot, que tienen esta herramienta de SheetLink que me permite exportarlo, sea para yo manipular esos datos de una forma más cómoda y después regresarlos a Revit, o sea para presentación. El problema es que zroot recientemente, por más que todo el mundo ya lo utiliza, ha cambiado su modelo de negocio y ahora es de pago, pero tiene versiones de prueba, ¿no? Y hay por ahí muchos add-ins para exportar a Excel las tablas de planificación, que lo vamos a ver mucho más en detalle durante el taller, ¿no? John Godoy dice si el taller se desarrollará en la versión en inglés o en español. Eh, Se va a desarrollar en español por un tema de darle continuidad a todo lo que se ha ido haciendo en el programa, pero eh, las herramientas funcionan para ambos, ¿no? Los comandos simplemente están ubicados en el mismo lugar. Si tú de repente tienes el Revit en inglés, puedes utilizar el Revit en inglés, me vas preguntando y vamos ajustándonos, ¿no? A lo que necesites. Eso sí, tiene que ser la versión 2025, porque Revit no es como AutoCAD. Si yo trabajo en la versión 2025, no puedo retroceder el archivo de versión para 24, 23, no, 25 para adelante. Así es, Evi. La herramienta suelo y todas las herramientas en realidad podemos utilizar los parámetros que tiene cada herramienta para ir generando de repente distintos tipos de propiedades, distintos tipos de cuantificaciones, datos. Por ejemplo, la herramienta cubierta, techo, son distintas a suelos, pero también me permiten generar excavaciones. Entonces, cada herramienta no tiene solo el uso principal que le podemos ver, que es el de visualización, que suele dar normalmente un suelo, pues es un suelo. Un suelo también es una plataforma de excavación, es un solado, es un mejoramiento. Un suelo también es un relleno. Entonces, es algo que vamos a ir viendo en el taller, no a detalle de cada herramienta, pero sí en lo que compete a generar metrados, ¿no? Muy bien, le agradecemos muchísimo, estimado ingeniero Daniel Herrera. eh, Muy agradecidos por este webinar, por esta información, pues de forma abierta, tan enriquecedora que nos da a todos nosotros. Y pues esto solamente es una pequeña parte de este tema de metrados con Revit. Así que esperamos con muchas ansias el inicio del curso y agradecemos muchísimo también a todos los participantes que se han conectado. Em, Estamos muy agradecidos. Pueden también revisar la página. Tenemos diferentes recursos, incluso cursos gratuitos. Y si tienen alguna pregunta, también pueden contactarnos al WhatsApp. Bien, así que me parece que todos tienen ya el número de WhatsApp.
en caso cualquier pregunta y si no, de todas maneras lo dejo por aquí. Muchas gracias a ustedes, ingeniero, por la oportunidad de dictar este curso y con los que se inscriban, recuerden que el curso inicia mañana, entonces mañana nos estaríamos viendo en el taller, ¿no? Hasta luego con todos.